Queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo taller de Soy Convivente. Como todos los martes por la noche tenemos un espacio para repasar juntos, de un convivente a otros, entre todos, los temas de la doctrina de nuestra Iglesia Católica que recibimos en nuestra convivencia con Pablo. Así que si ya hiciste Cristo y todavía no hiciste Pablo, ojalá que este video te entusiasme, te motive a hacer la convivencia con Pablo. Si todavía no hiciste ninguna convivencia, no importa, mira el video porque la convivencia con Pablo es el segundo retiro al cual estás invitado a hacer después del primero, que es la convivencia con Cristo. Así que vas a tener una idea en este video de todo lo que te espera después de que hagas la convivencia con Cristo. Y aquellos que ya hicieron la convivencia con Pablo, les va a venir muy bien para repasar todo ese cúmulo de gracias espirituales, de gracias místicas que recibimos en nuestra convivencia con Pablo y que a veces las hemos dejado dormir, ni nos acordamos de que hemos recibido todas esas herramientas tan importantes para nuestra vida espiritual. Les doy la bienvenida a todos los que ya se están conectando aquí por Zoom. Gracias por estar presentes. Muchos ya están desde el grupo de oración anterior. Como hacemos siempre en nuestros videos y en todos nuestros talleres, vamos a comenzar con una oración. ¿Les parece? Vamos a cerrar un minutito los ojos y vamos a pedirte, Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, que nos derrames tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que le derramaste a San Pablo, ese espíritu que acompañó la vida, la misión, los viajes, la evangelización del apóstol San Pablo. Derramá hoy sobre nosotros ese mismo espíritu, con esa misma intensidad. Ayúdanos para que nosotros también hoy podamos recibir todas esas gracias que recibió el apóstol Pablo para ser ese gran seguidor tuyo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos. De los que están aquí, ¿quiénes han hecho ya la convivencia con Cristo? El primero de estos retiros que nosotros siempre recomendamos, ¿no? Acá Miguel Ángel Romero, George, ¿quién más? Todavía nadie más. Sí, Andrea, que está con la cámara apagada, ha hecho también la convivencia. Analía, también estás levantando la mano. O sea, todos hemos hecho convivencia con Cristo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes de ustedes han hecho convivencia con Pablo? Que es la que vamos a hablar esta noche. George, Miguel, ahí, Analía, no sé, todavía no, está esperando. O sea que este video te viene bien para vos y todos los que ven este video que hayan hecho la convivencia con Cristo, el primero de estos 7 retiros, y todavía no hayan hecho Pablo, les va a venir muy bien lo que vamos a hablar hoy. Para hablar de lo que me aporta la convivencia con Pablo, vamos a ocupar 5 minutos para recordar lo que me aportó la convivencia con Cristo, o lo que me va a aportar si todavía no hice la convivencia con Cristo, ¿no? Podría estar hablando 10 horas seguidas de todo lo que aporta la convivencia con Cristo, pero vamos a hacer una síntesis a nivel de temas importantes que me aporta Cristo, ¿no? Primero, la convivencia con Cristo es el primer retiro de estos 7 que estamos invitados a hacer. Por lo tanto, para muchos, la convivencia con Cristo es un retiro de conversión. Muchos descubren a Dios en la convivencia con Cristo. Muchos descubrimos una iglesia nueva, una forma nueva de encontrarme con Dios vivo y resucitado. Recuerden ustedes que las convivencias con Dios, una de las vertientes de formación que tiene es la espiritualidad carismática. O sea que vamos a ir viendo a lo largo de los 7 retiros todas esas vertientes que forman parte de la esencia de las convivencias. Pero una de ellas es la espiritualidad carismática. Y una de las características de la espiritualidad carismática es el encuentro vivo con Dios, vivo y resucitado. Un Dios que se presenta cercano, que lo veo, que lo palpo, un Dios que está al lado mío, no un Dios que yo le rezo de lejos, ¿no? Entonces, ya en la convivencia con Cristo tenemos este encuentro carismático, por qué no decirlo, con un Dios vivo y resucitado. Esta experiencia a muchos nos cambia la vida, nos vuelve locos, ¿no? Nos hace encontrarnos en una iglesia que por ahí nunca habíamos visto.
Si ya venimos de la espiritualidad carismática, si ya venimos de grupos de oración, si ya venimos de seminarios de vida, de seminarios de crecimiento, bueno, la convivencia con Cristo no nos va a agarrar desprevenidos, sino que nos va a permitir profundizar todo eso que ya vivíamos en la espiritualidad carismática. Pero a muchos caemos de sorpresa porque nos invitan, todo, y bueno, nos lanzamos a la pileta de golpe en la convivencia con Cristo. La convivencia con Cristo inicia todo un proceso de sanación interior. Esto es muy importante, ¿no? En todas las convivencias, pero en la convivencia con Cristo de manera especial, comenzamos un proceso de sanación interior, ¿no? Ustedes saben, los que ya han hecho Cristo, que se ora de manera especial en muchos momentos de estos 6 días de Cristo por la sanación de todo lo que es la figura paterna, de la figura materna, de la sanación entre hermanos, de la sanación de la infancia, de la sanación, ¿por qué no?, intergeneracional, de todo lo que es un proceso de tomar conciencia de las heridas interiores que tengo y pedirle a Dios que empiece a sanarme, ¿no? Algunos ya venimos de otros retiros, seminarios, encuentros donde fuimos trabajando el tema de la sanación interior, ¿no? De manera especial si venimos dentro de la espiritualidad carismática. Pero otros nos encontramos de golpe en la convivencia con Cristo con un Dios que sana mi historia, con un Dios que me libera, que me ayuda a liberarme de vicios, de esclavitudes, de complejos, de traumas, de miedos, ¿no? De un montón de mugre que tengo adentro que no sabía que tenía, o que si sabía un poco no sabía cómo liberarme de eso. Bueno, la convivencia con Cristo es un gran cambio, un gran clic en este proceso de iniciar un camino de sanación interior. Recuerden ustedes que no existe unión con Dios, no existe santidad, camino a la santidad, si no hay un camino de sanación interior. Cuando nosotros nos vamos acercando a Dios, también nos vamos sanando, nos vamos dejando sanar por Él. Si una persona dice, yo ya estoy en unión con Dios, y sigue con las mismas heridas, con los mismos complejos, con los mismos traumas que tenía hace 15 años, no se ha encontrado verdaderamente con Dios. Porque encontrarse con Dios significa dejarse sanar por Él. Entregar lo que nos duele, entregar nuestra historia, dejar que Dios arranque de adentro nuestro todo lo malo, que nos opere como un buen cirujano que es, ¿no? Y que nos vaya liberando. Que a medida que caminamos a su presencia, podamos liberarnos de toda la mugre y la oscuridad que viene desde nuestra infancia, de nuestra familia, de los que nos rodearon en todos estos años de vida, ¿no? Esto es muy importante. Cristo no solo marca un proceso de conversión, también marca un proceso de sanación interior, ¿no? Cristo también nos aporta una nueva manera, unas herramientas impresionantes para crecer en oración. Muchos de nosotros no sabemos orar. Hoy en el grupo pocos se animaban a hacer oración espontánea, ¿no? A veces en la Iglesia Católica estamos como muy apegados a la oración vocal nada más, a repetir Padre Nuestros, a repetir Ave María, a repetir fórmulas hechas por otros, y no nos animamos a hablarle a Dios nosotros mismos. Mucho porque ni siquiera tenemos una experiencia de que Dios está vivo, ¿no? Que está cercano. Otros porque no nos han enseñado, y porque no sé, y porque tengo miedo de improvisar. ¿Ven? Entonces, ya en la convivencia con Cristo nos enseñan a avanzar, primero en la oración discursiva, es decir, con nuestra propia mente hablar con Dios racionalmente, pero también nos enseña a avanzar en la oración afectiva, esto de ir abriéndole el corazón a Dios que está cercano, al Dios que se acerca con su amor, no, a Dios que se acerca con su presencia amorosa para sanarme, para liberarme. Entonces, ya la convivencia con Cristo nos enseñó que hay otras maneras de hablar con Dios, que podemos intimar con Él,
que puedo cerrar los ojos y decirle, Señor, te amo. O puedo decirle, Señor, perdóname, ayúdame, dame luz, dame fuerza, no permitas que me caiga, Señor, esto, Señor, lo otro. Esta nueva forma de hablar con Dios, íntima, de un hijo para con su padre, la empezamos a aprender en la convivencia con Cristo. ¿Ven? Fíjense qué fuerte esto, ¿no? Además, en la convivencia con Cristo, aprendemos un método propio, que es el método propio de todas las convivencias. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese método propio? A ver, algunos si me prende el micrófono. ¿Cómo se llama el método propio para encontrarnos con Dios a través de las convivencias? Vamos que se acuerdan. Las Ahí dice George que se acuerda. A ver, yo prende el micrófono. ¿Cómo se llama el método propio? Contemplaciones. Claro, Miguel, las contemplaciones actuadas. Esto es muy importante, ¿no? Que es el método propio que descubrimos en la convivencia con Cristo y que nos va a acompañar a lo largo de las 7 convivencias. El poder contemplar a través de lo actuado todo el misterio de la salvación. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, lo explicamos en 2 palabritas. Para entender el secreto de las contemplaciones actuadas que descubrió el padre Alberto Ibáñez Padilla y lo sintió como una inspiración de Dios y los puso en las convivencias, tenemos que remontarnos a San Ignacio de Loyola. ¿Alguno hizo alguna vez algún retiro ignaciano? A ver, levanten la mano. Los que están aquí. Sí, varios han hecho. George nada más. Bueno, cuando hacemos, así hay Mariana también. Cuando hacemos un retiro ignaciano, una de las cosas que descubrió San Ignacio de Loyola, recuerden ustedes que el fundador de las convivencias era jesuita, era de la congregación de San Ignacio de Loyola, el padre Alberto Ibáñez Padilla, ¿no? Y además, otra de las grandes vertientes que reciben estos retiros, así como recién decíamos la carismática, también recibe un gran aporte ignaciano, ¿sí? Porque el fundador era jesuita, ¿no? Fíjense acá, San Ignacio de Loyola dice, cuando nos invita a hacer oración, de manera especial a orar con la Biblia, San Ignacio de Loyola dice, tenemos que hacer oración mental. Y para hacer oración mental yo necesito primero cerrar los ojos y hacer en mi mente una composición del lugar. ¿Escucharon alguna vez eso, el método de composición del lugar de San Ignacio de Loyola? O sea, por ejemplo, si yo leo que Jesús curó a un paralítico, leo el pasaje bíblico donde Jesús curó a un paralítico. Entonces, cierro los ojos y con mi mente empiezo a hacer la composición del lugar de donde sucedió ese hecho. Entonces, cerrando los ojos, me imagino a Jesús, me imagino al paralítico, me imagino el contexto donde estaba Jesús, los apóstoles a un costadito, la gente caminando. Me ubico en la escena bíblica que estoy por contemplar. ¿Me siguen hasta acá? Esto es hacer composición del lugar. Pero San Ignacio de Loyola dice algo más. No solo yo tengo que ser como un espectador de la palabra de Dios, sino que también yo tengo que ubicarme en ese momento bíblico que estoy contemplando. Por ejemplo, si estoy viendo a Jesús que está por curar al paralítico, me ubico en esa escena, me meto en esa escena, trato de identificarme con alguno de los personajes bíblicos que aparecen, ¿no? Uno por ahí dice, y yo me siento ese paralítico. Bueno, me identifico con ese paralítico. No, yo me siento un apóstol que está mirando esa escena. O yo me siento alguien desconocido que justo pasaba por ese lugar y se encuentra con esta escena, ¿no? Entonces, dice San Ignacio de Loyola, en mi mente, con los ojos cerrados, me voy identificando con un personaje. Y identificarme con ese personaje significa que yo voy a empezar a tener los sentimientos que tenía ese personaje, ¿no? Por ejemplo, si yo me identifico con el paralítico, me pongo en los zapatos del paralítico. Señor, en este momento yo me siento ese paralítico. Por ahí tengo las piernas, tengo las manos, las puedo mover, pero por ahí estoy paralizado por el miedo. Por ahí estoy paralizado por la angustia del futuro. Por ahí estoy paralizado por mis heridas del pasado. Por ahí estoy paralizado por esa persona que murió y todavía no puedo despedir.
por ahí estoy paralizado por el miedo a la muerte, por ahí estoy paralizado de tantas cosas que me siento ese paralítico. ¿Me siguen? Esto es el método de oración de San Ignacio de Loyola. Lo estoy simplificando, ¿no? Porque no es lo importante de hoy, pero ¿y qué ha descubierto el padre Alberto Ibáñez Padilla en estas convivencias? Que todo eso que San Ignacio de Loyola nos invitaba a hacerlo adentro de nuestra cabeza, esa contemplación en nuestra mente, él lo descubrió que lo podríamos hacer hacia afuera. Contemplación actuada. ¿Vieron como cuando vamos a un Vía Crucis? Qué linda sensación que tenemos en un Vía Crucis, porque cuando yo voy a ver el Vía Crucis viviente, ¿no? Tengo a uno que está haciendo de Jesús, y por ahí el ver esa escena me remonta a esos 2000 años atrás, y yo me siento un ciudadano de esa época que estoy viendo a Jesús pasar, y yo no hago nada tampoco para que no muera, ¿no? O por ahí me siento yo uno más que está lastimando a ese Jesús crucificado. Bueno, o cuando voy a un pesebre viviente, ¿vieron cuando vamos al pesebre viviente que podemos contemplar al niño nacer? ¿No? Fíjense qué lindo. Bueno, esto que San Ignacio de Loyola, en sus retiros ignacianos, nos invitaba a hacerlo en nuestra mente, adentro nuestro, en la serie de convivencias, a través de este método propio de la comunidad, que es las contemplaciones actuadas, lo hacemos hacia afuera. Podemos revivir toda la historia de la salvación, desde la creación del mundo, pasando por los Adán y Eva, los patriarcas del Antiguo Testamento, los profetas, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la vida pública de Jesús, los apóstoles, la formación de la iglesia y estos 20 siglos de iglesia hasta llegar al fin de los tiempos. Todo eso contemplamos a través de actuación, contemplación actuada en la convivencia con Cristo. Descubrimos un método nuevo. Es impresionante. Uno sale de esa convivencia con Cristo, ¿no? Ahí dice George, claro que sí, ¿no? Uno sale de la convivencia con Cristo no habiendo estudiado la Biblia, ojo, habiendo vivido las escenas bíblicas. Esto es fuertísimo, esto te vuelve loco porque vos decís, no fui a un retiro para aprender sobre la historia de salvación. George, ¿querés decirnos algo? Te escuchamos. Sí, es como vos decís, es otra cosa vivirlo a la contemplación. Yo nunca me olvido de mi convivencia con Cristo cuando me quedé afuera del cielo y estaban los otros, o sea, ese momento fue, y como vos decís, también el otro momento fue el Vía Crucis, el momento en que acompañamos a Cristo, pero para mí el momento en que me quedo fuera del cielo y estoy afuera y los otros, no me tocó entrar, o sea, fue una tristeza, así que nunca me voy a olvidar de esa contemplación, que una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Bueno, pero digamos también que no es que te quedaste fuera del cielo, estuviste en el purgatorio un poquito, hasta que después sí entraste al banquete celestial, no es que te quedaste fuera del cielo, pudiste contemplar lo que es el purgatorio, ¿ves? Qué fuerte esto, ¿no? Poder contemplar en este mundo la experiencia de estoy en el purgatorio, todavía no puedo disfrutar el banquete celestial porque tengo que purgar todavía, ¿no? Qué lindo, George. Bueno, gloria a Dios. No vamos a contar entre telones de la convivencia, pero qué bueno que en estos 6 días de convivencia con Cristo, a través de las contemplaciones actuadas, también pudiste tener la experiencia de muerte, de purgatorio, y después sí, ya limpio, tu entrada y tu banquete celestial, ¿no? Sí. Otra cosa que me enseñó Cristo a mí, por ejemplo, ya que estamos hablando de Cristo, es aprender a perdonar. En esto de la sanación, aprender a perdonar fue algo que yo intelectualmente lo entendía, pero vivencialmente lo comencé a comprender en Cristo y también con el apoyo del sacerdote que estaba ahí, que hizo realmente una excelente oración. Bueno, no hay que contar cosas, pero la verdad hubo muchos momentos de oración profunda, muy, muy lindos. Si bien yo venía ya de experiencias de servidor carismático y todo, las viví de una manera muy distinta a la renovación carismática.
Bien, gloria a Dios. Fíjense qué aporte, ¿no? El de George. En la convivencia con Cristo ya, decíamos recién, ¿no? Ya empezamos a tener muchos momentos de sanación interior, ¿no? Y esto no es teoría, no es que uno dice, estoy estudiando las heridas que tengo para que Dios me sane. No, no, no. Es una experiencia vivencial. Por eso siempre se dice y nos dicen a todos en las convivencias que ¿qué es lo propio de las convivencias? Que no tienen otros retiros, por ejemplo. Es lo experiencial, la experiencia. Nosotros en esos 6 días vivimos la historia de salvación. Vivimos a Dios que nos salva. Vivimos a Dios que nos sana el corazón. Esto es fuerte, ¿eh? Esto no es teoría, esto es un encuentro con Dios que sana, que te muestra su amor, que te muestra la historia de amor, que donde una persona me decía una vez, cuando salió de la convivencia con Cristo, ahora todo lo que yo leí de la Biblia, ahora cobró vida, porque yo ahora lo viví. Todo lo que yo antes leía de la Biblia, en estos 6 días lo pude vivir. ¿Ven? Esa es la idea de las convivencias, ¿no? Que sea un encuentro vivencial, un encuentro de experiencia de Dios, no de teoría de Dios, de experiencia de encuentro con Él. Y para eso ayuda mucho todo el equipo que da el retiro, las convivencias, pero también todo lo que Dios hace a través de los hermanos. Eso es fundamental. Empezamos a darnos cuenta de que Dios nos habla y obra y sana y libera a través del encuentro que tenemos con los hermanos en esos 6 días. Es fuertísimo, es una experiencia hermosa. Bueno, también tenemos una visión nueva de la historia de la salvación, porque ahora la vivimos, ahora experimentamos la historia de salvación, ¿ven? Y también tenemos una luz muy especial para lo que es el estudio bíblico después, porque antes nos costaba leer la Biblia, pero ahora hemos vivido las escenas bíblicas, por lo tanto es más fácil. Cuando yo agarro el Génesis y leo sobre Adán, sobre Eva, yo he vivido en estos 6 días esa historia de la creación del mundo, ¿no? Cuando leo al profeta Isaías, Jeremías, yo he vivido con Jeremías, he vivido con esos profetas, he compartido en estos 6 días con ellos. Cuando yo leo el Evangelio sobre Jesús, ya no es una teoría de algo que pasó hace 2000 años, sino que gracias al método de las contemplaciones actuadas, yo puedo decir que he vivido esos 6 días con Jesús, con los apóstoles. He experimentado lo que los apóstoles vivieron al convivir con Jesús. Qué fuerte esto, ¿no? Entonces, esto es convivencia con Cristo, el primero de estos retiros que estamos invitados a hacer. ¿Tiene mucho más frutos? Claro que sí. Por ejemplo, una gran dimensión que se despierta es la dimensión carismática, la dimensión de los carismas, de todas esas habilidades, de esos dones que Dios me dio para el servicio a la iglesia, ¿ven? Porque Cristo, al ser el primer retiro, es como que Dios nos sopapea, nos limpia, nos purifica, nos llena de amor, nos empieza a sanar y bueno, y nos dice, bueno, dale, anda a ayudar a otros ahora. Entonces, un fruto que sacamos de Cristo es eso, ¿no? Esas ganas de que otros también se encuentren con Dios como yo me encontré, ¿no? Sí, George, contá. Sí, también, como decía, otro fruto, no sé si fruto o experiencia importante de Cristo es conocer la desolación, la consolación, ¿sí? Ir teniendo este contacto con este Dios vivo, porque yo creo que la palabra clave en convivencia con Cristo es este encuentro con un Cristo que no es un personaje histórico, sino que está vivo y que como en las relaciones humanas, en esta relación con Cristo, también tenemos momentos de desolación o de consolación, que también nos pasa en nuestra familia, que a veces estamos muy bien en familia y otras veces no estamos tan bien. Entonces, esa familiaridad la comenzamos también a comprender en Cristo, ¿sí? Que es distinto a cualquier otro retiro porque no se toca con esa profundidad, o por lo menos con esa familiaridad. Bien, bien, gracias por este aporte, ¿no? George lo que nos está marcando es toda esta vertiente ignaciana que tienen las convivencias, ¿no? Porque todo lo que es la doctrina sobre
buen espíritu, mal espíritu, consolación, desolación. Todos estos son términos de San Ignacio de Loyola, el gran maestro de ¿qué? Del discernimiento espiritual. Entonces, también podemos decir que en la convivencia con Cristo, como decía George, comenzamos a recibir las primeras herramientas de discernimiento espiritual, las primeras herramientas que nos van a servir muchísimo para después ir avanzando en nuestro camino espiritual, ¿no? Para discernir espíritu, para reconocer la voluntad de Dios de lo que no es voluntad de Dios, para discernir los frutos que me está dejando estos comportamientos o otros, para darme cuenta de si estoy en un momento de consolación espiritual o de desolación. ¿Por qué estoy en un momento de desolación? Esto que decimos siempre aquí en los talleres, preguntarnos, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Ven? Son las primeras herramientas para ir creciendo en nuestro camino espiritual. Ya Cristo nos brinda un montonazo de herramientas para crecer espiritualmente. También Cristo nos brinda herramientas para ser feliz. Yo no voy a buchonear nada de lo que pasa en Cristo, pero los que han hecho Cristo, recibimos el secreto de la felicidad. Recibimos las herramientas para ser felices. Yo no lo cuento. El que no la hizo tiene que hacer la convivencia con Cristo. Y el que ya la hizo, refresque el secreto de la felicidad. Entra al canal de Soy Convivente, que ahí están todos los videos que estamos subiendo de los temas doctrinales de la convivencia con Cristo. Así que refresquen todo ahí en el canal de YouTube o entrando directamente a soyconvivente.org, a la página, y ahí acceden a todo. Bueno, Cristo tiene mucho más, herramientas de discernimiento espiritual, crecimiento en los carismas, iniciar todo un proceso de sanación interior, mejor conocimiento de la Biblia, más deseo de formar parte de la iglesia, más compromiso, más ardor misionero. Podríamos estar hablando toda la noche, pero hoy nos toca hablar de otro tema, que es el escalón siguiente. Después que hicimos convivencia con Cristo, el siguiente retiro al cual estamos invitados a hacer, por lo general al año más o menos de que hicimos Cristo, depende del crecimiento de cada uno, ¿no? Pero por lo general al año estamos invitados a hacer el siguiente retiro de 6 días, que se llama Convivencia con Pablo. Y eso es el tema de este taller de esta noche. Vamos a hablar qué me aporta a lo que ya me aportó la convivencia con Cristo. ¿Qué me aporta la convivencia con Pablo? ¿No? Fíjense qué lindo. Cerremos un minutito todos juntos los ojos y vamos a pedirte en este video, San Pablo, que puedas interceder de manera especial hoy para que podamos entusiasmar a todos los que ya han hecho Cristo a que hagan la convivencia con Pablo. A todos los que ya hicieron esta convivencia con Pablo, que podamos repasar todas las gracias que Dios nos ha regalado por medio tuyo, Pablo. Y aquellos que no han hecho retiros todavía, ninguna convivencia con Dios, entusiasmalos a empezar por el primero de estos 6 retiros, de estos 7 retiros, ¿no? De 6 días cada uno, como es la convivencia con Cristo. Intercede en este momento, San Pablo, para que podamos vislumbrar todas esas gracias que Dios tiene para regalarnos en estos 6 días de convivencia con Pablo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Fíjense aquí, ya dijimos que cuando hicimos la convivencia con Cristo, le dedicamos a Dios 6 días de nuestra vida. 6 días donde nos vamos a una casa de retiro, donde vivimos ahí 6 días, una experiencia única, profunda. Piensen ustedes que le han dado 6 días completos al Señor. Y el Señor, que nadie le gana en gratitud, en misericordia, nos devolvió muchísimo a cambio de esos 6 días que le dimos. Pero ahora estamos invitados a vivir otros 6 días más, que son la convivencia con Pablo. Cuando hicimos la convivencia con Cristo, recuerden ustedes, si ya la han hecho, en esos 6 días de convivencia con Cristo,
vivimos toda la historia de la salvación. La vivimos con las contemplaciones actuadas, desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. Todo. Desde qué hacía Dios antes de crear el mundo hasta el fin de los tiempos con el nuevo cielo y la nueva tierra. Toda la historia de la salvación la vivimos en la convivencia con Cristo. Fuertísimo. Ahora, en la convivencia con Pablo, que en realidad no es convivencia con Pablo, en realidad, nos van a explicar después, cuando entremos a la convivencia, es la convivencia con Cristo, pero de la mano de San Pablo. Es la convivencia con Cristo a través de la experiencia de San Pablo. Por eso que estos 6 días de convivencia con Pablo, lo que nosotros vamos a ver es toda la vida de San Pablo, desde su nacimiento, desde su formación como judío, de ciudadano romano, desde perseguidor de los cristianos, hasta su conversión, y hasta que es el gran apóstol y hasta que muere decapitado entregando su vida al Señor en Roma. Fíjense qué fuerte, ¿no? 6 días viviendo la vida de San Pablo a través de este método propio que ya dijimos, ¿no? Las contemplaciones actuadas. Vamos a convivir con San Pablo. Vamos a estar ahí con él cuando mata cristianos. Vamos a estar con él cuando se convierte. Vamos a estar con él cuando evangeliza, en cada uno de sus 3 viajes apostólicos, en el 4.º viaje de la cautividad. Vamos a estar con Pablo recorriendo todo lo que él recorrió y que nosotros sabemos que lo recorrió a través de el libro de Hechos de los Apóstoles y a través de todas las cartas, todo lo que es el Corpus Paulino. Vamos a estar viviendo 6 días encontrándonos con Jesús o con Dios, ¿no? Con la Trinidad, pero a través de la experiencia que tuvo San Pablo. Fíjense qué fuerte, ¿no? Esta convivencia con Pablo es un crecimiento más todavía en nuestro camino espiritual. ¿Por qué? Y ahora vamos a empezar a ver cuáles son las cosas concretas que nos aporta la convivencia con Pablo. Primer punto. En Cristo iniciamos un proceso de sanación, ¿no? Ese proceso de sanación no terminó cuando hicimos la convivencia con Cristo, ¿no? Se supone que uno al salir de la convivencia con Cristo hizo propósitos y dentro de esos propósitos seguro nos propusimos ir a un grupo de oración semanal, un grupo de oración carismático, un grupo de oración de la comunidad, ¿no? Nos propusimos tener comunión frecuente, nos propusimos ir al sacramento de la reconciliación si todavía estamos cayendo en pecado mortal, ¿no? O sea, estamos empezando un proceso de sanación de pecado y sanación de heridas que no terminó cuando salimos de la convivencia. Necesita que nosotros en nuestra casa, esos meses siguientes a la convivencia con Cristo, podamos completar ese proceso. Seguramente alguno habrá conseguido un acompañante espiritual para ir hablando de estas cuestiones espirituales, alguno habrá ido a un sacerdote, habrá, ¿cómo sé yo?, sumado a una tarea apostólica en una parroquia, etcétera, 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 etcétera. Hay un compromiso que vamos a ir asumiendo que es una forma de decirle a Dios, Señor, yo quiero crecer, yo quiero avanzar en este camino espiritual. Y con eso entramos a Pablo, y Pablo va a ser un pasito más en nuestro proceso de sanación interior. Si ya venimos comulgando, si ya venimos con los sacramentos, si ya venimos en vida de gracia, si ya venimos teniendo oración personal, esto es muy importante, oración personal todos los días un ratito, ya venimos teniendo un grupo de oración semanal, ya venimos creciendo de a poquito, Pablo nos permite seguir ese proceso de liberación, liberación de las heridas. Yo creo que hay 2 cosas muy importantes que son esenciales en un camino de sanación interior. Presten atención. Primer punto, tomar conciencia de las heridas. Eso nos ayudó Pablo y nos ayudó Cristo antes, ¿no? El ir tomando conciencia de las heridas. Una mujer me decía una vez, pero Nico, ahora estoy peor que antes, estoy peor que
que cuando no había hecho mi convivencia con Cristo. Yo le pregunto, ¿pero por qué estás peor que antes? Y sí, porque al final hice la convivencia con Cristo y ahora me doy cuenta que yo en realidad tenía una historia tremenda con mi papá y con mi mamá y que me pasó esto y que me pasó... Pero bueno, gloria a Dios. Gracias a que hiciste la convivencia con Cristo, el Señor te mostró un montón de partes de tu historia personal que te lastimaron, que vos lo habías guardado. Dicen los psicólogos, ¿no? Que estas experiencias fuertes uno tiende a reprimirlas, a esconderlas. La mente, por lo general, tiende a esconder todas las experiencias desagradables tenidas. ¿Vieron cuando tenemos un accidente que después del accidente no nos acordamos nada? ¿No les pasó alguna vez? Me caí de la escalera, pero no me acuerdo nada. Claro, ¿por qué? Porque la mente humana tiene como un mecanismo propio de olvidar los acontecimientos traumáticos. Pero ojo, los acontecimientos traumáticos que olvidamos no significa que los sacamos de nosotros. Muchas veces quedan reprimidos adentro, ¿no? Entonces, claro, pagamos las consecuencias, porque en nuestra vida de todos los días, sin darnos cuenta, nos dejamos influenciar por esos acontecimientos negativos. ¿Me siguen? Entonces, esas cosas que reprimimos, esas heridas, nos siguen vivas, vivitas y coleando en nuestra vida, aunque nosotros no somos conscientes, ¿no? Me contaba una mujer en una convivencia con Cristo, yo se los conté ya varias veces, ¿no? Que entró a una convivencia con Cristo y le tocó como compañera de pieza y después inclusive en los grupos durante la convivencia a una mujer que ella no soportaba, casi se va de la convivencia porque yo no quiero estar con esta mujer, no quiero soportar, no la soporto a esta mujer. Era una mujer que ella no conocía, no la había visto nunca, pero ya le cayó mal. ¿Qué pasó? Pasó el Señor y a lo largo de los días de su convivencia con Cristo, el Señor le fue mostrando que esa mujer le recordaba a su mamá. Tenía gestos de su mamá, tenía apariencia física de su mamá. Y esos 6 días el Señor usó a esta mujer para que ella pueda tomar conciencia de todo lo que odiaba a su mamá, de todo lo que su mamá le había hecho, todo lo que ella se había olvidado, había guardado ahí, ¿no? En lo más profundo de su corazón, toda esa experiencia traumática que había tenido con su mamá. Y en vez de guardarla, el Señor se encargó de que la saque afuera, tomar conciencia de las heridas que tengo. ¿Ven? El primer punto. Y el segundo punto que recibimos en Cristo y que ahora en Pablo se profundiza es que Dios me dé la fuerza, la gracia para poder sanar esas experiencias traumáticas. Si Dios no nos da la gracia, la vamos a seguir cargando, la vamos a seguir llevando hasta el fin de nuestra vida por este mundo. Y lo peor de todo es que nos vamos a perder de ser felices, nos vamos a perder de ser más libres, nos vamos a perder de ser más plenos en este mundo porque no supimos sanar, entregar esas heridas. Bueno, en Cristo Dios nos ayuda a entregar, a tomar conciencia y a dejar que la gracia obre. Bueno, en la convivencia con Pablo, este proceso de sanación es mucho más profundo, porque se supone que ya estamos caminando hacia Dios. ¿Ven? Hemos empezado a tener oración personal, hemos empezado a tener oración comunitaria, estamos yendo a misa. Muchos de nosotros estamos todavía luchando con el pecado mortal. Por ahí muchos volvemos a caer al pecado mortal y vamos y nos confesamos y volvemos a caer en pecado mortal y volvemos a confesarnos. Bueno, bien, gloria a Dios, porque Dios toma todo ese esfuerzo que estamos haciendo por salir del pecado mortal, por entregarnos más a Él. En la convivencia con Pablo se vuelven a tener muchos momentos de sanación interior, ¿sí? Pero ya de una manera mucho más profunda, como quien dice, Señor, entra ahora a la raíz de esas heridas. Mete mano más adentro nuestro, ¿no? Mete en lo más profundo de nosotros para que realmente esas heridas que tuvimos salgan de adentro nuestro para siempre. ¿Ven? Esto es un gran aporte de la convivencia con Pablo. En la convivencia con Pablo nos damos cuenta de que Dios obra mucho a través
de los hermanos. Por eso empezamos a tomar conciencia de la importancia de la vida comunitaria. De hecho, muchos hermanos, después de terminar la convivencia con Pablo, se plantean el deseo de entrar como miembros de la comunidad de convivencia con Dios, que es la que realiza estos retiros. O también muchos se plantean en la convivencia con Pablo el tomar un mayor compromiso en alguna comunidad parroquial, el comprometerse más a nivel comunitario. ¿Ven? Esto es un gran fruto también de la convivencia con Pablo. Por supuesto que otro gran fruto de la convivencia con Pablo es conocer más sobre la vida de Pablo. Así como cuando hicimos Cristo, conocimos mejor la Biblia porque vivimos la Biblia. Nadie me va a poder decir que yo estudié lo de Adán y Eva, lo de Abraham, lo de Isaac, lo de Jacob, porque yo lo viví con ellos en estas contemplaciones actuadas estos 6 días. Ahora, cuando hago Pablo, voy a vivir con Pablo los 6 días, de tal manera que cuando mañana yo lea las cartas de San Pablo, ya voy a tener una luz nueva, porque las cartas de San Pablo ahora van a ser cartas a comunidades que yo viví esos 6 días, a experiencias paulinas que yo tuve en esos 6 días. ¿Me siguen? Por eso es importante. Así como la convivencia con Cristo nos da una nueva luz para leer toda la Escritura, la convivencia con Pablo, a nivel bíblico hablando, nos da una luz para entender mejor el libro de Hechos de los Apóstoles y todas las cartas paulinas. Fíjense qué fuerte esto, ¿no? Pero eso no es lo único. San Pablo, la convivencia con Pablo, nos invita a profundizar nuestra vida de oración. Aquí ya no solo hablamos de la oración vocal con la que entramos a la convivencia con Cristo, no solo hablamos de la oración discursiva, que también en Cristo es muy importante, sino que empezamos a sumergirnos en la oración afectiva y también en todas las formas de oración carismática, ¿no? Aprendemos a orar en lenguas más, aprendemos a ejercer el carisma de profecía, el don de interpretación de profecía, profundizamos todas las formas de oración carismáticas en Pablo de manera especial, ¿no? Pero también, que ahí va, sí, George, sí, contanos, prende el micrófono. Sí, en Pablo, en la parte contemplativa, a diferencia de Cristo, yo creo que es muy importante que en realidad vamos contemplando y al ser un solo personaje que lo vamos viendo desde su conversión, cuando cae ciego, y va evolucionando en esta transformación en su vida y a través de los viajes, lo tomamos, creo yo, por lo menos así lo viví yo, en forma mucho más personal que en Cristo, porque en Cristo toda la historia de la salvación es como muy grande, pero acá Pablo es una persona, entonces es más fácil mimetizarle, o por lo menos para mí fue más fácil mimetizarme con él y ponerme en eso, como vos contabas hace un rato, en el contexto, en el lugar, vivir la contemplación, y como cada uno de los participantes vamos cambiando y todos somos Pablo, todos tenemos la oportunidad de vivir ese Pablo en algún momento de su historia de vida, ¿no? Lo sentimos humano, que a veces en Cristo es tan grande la historia de salvación que es como que compartimos poco con cada personaje. Pero con Pablo lo vivimos bien, nos compenetramos con esta historia de esta persona humana, Bien, y sí. que se parece tanto a Cristo, sin haber estado con Cristo como apóstol, uno toma tanto de sus enseñanzas de Pablo de como, es como que lo entendió a Cristo, o sea, uno, porque vos lo dijiste bien, es la vivencia de Pablo con Cristo. Entonces, yo me salí de la convivencia con Pablo con esta sensación de que Pablo lo entendía a Cristo, ¿sí? Cosa que a mí no me pasaba, porque yo no lo entiendo a Cristo, pero me di cuenta que Pablo sí. Qué lindo. Bueno, Dije, bueno, eso... bien por este aporte de George, que lo mismo que acaba de decir George con respecto a la convivencia con Pablo, también lo vamos a experimentar cuando, por ejemplo, hagamos nuestra convivencia con Pedro, que es la siguiente,
que van a ser 6 días de la mano de San Pedro, el primer papa. O sea, vivenciar desde la conversión de Pedro, ¿no?, hasta su muerte, ¿no?, toda la vida. Lo mismo nos va a pasar después cuando hagamos la convivencia con María, poder estar 6 días viviendo el encuentro con Cristo, pero desde los ojos, desde los zapatos de la Virgen María, ¿no? Y por supuesto que después, en las últimas convivencias, también nos va a tocar en esos 6 días encontrarnos con el Espíritu, en nuestra convivencia con el Espíritu, encontrarnos con la Santísima Trinidad, en nuestra convivencia con la Trinidad, y por supuesto encontrarnos con Dios Amor, en la última de los 7 retiros de la convivencia con Dios Amor. Pero muy bueno el aporte, ¿no? Esto que está diciendo George, ¿no? Es algo propio de las contemplaciones actuadas, que nosotros podamos identificarnos con estos personajes bíblicos, ¿no? Una de las cosas que ustedes saben, los que han hecho convivencias y los que no lo aprenden ahora, nosotros todos los días en las convivencias escribimos una carta a Jesús o al Espíritu o al Padre, lo que sea, pero escribimos. Y en esa carta que escribimos, una de las cosas que ponemos es: ¿nos sentimos identificados con algún personaje? ¿Qué provocó en mi interior haberme encontrado con San Pablo, por ejemplo? ¿Qué me provocó en mi interior este momento de la vida de San Pablo? Esta posibilidad de poder yo ponerme en los zapatos de los personajes bíblicos es hermoso, porque me permite a mí vislumbrar lo que ese personaje bíblico experimentó. ¿Se imaginan ustedes? Me pongo en los zapatos de San Pedro cuando se encuentra con Jesús resucitado después de haberlo negado 3 veces, y ese Jesús que le pregunta: ¿me amas, Pedro, más que a estos, no? Y yo me siento en Pedro y digo: sí, Señor, yo te quiero. Y Jesús me vuelve a preguntar y me pregunta 3 veces. ¿Ven? Estas experiencias que yo no leo de la Biblia como algo externo, sino que las vivo yo. Las vivo en mi corazón, me pongo en los zapatos del que vivió eso, me pongo en los zapatos de Saulo y empiezo a experimentar todo lo que ha vivido Saulo, ¿no? Es fuerte, ¿no? A mí no vamos a contar entre telones, pero recuerden ustedes que en la convivencia con Pablo van a vivir todo lo que vivió San Pablo en su vida. Entonces vamos a sentir las cosas buenas y las cosas malas que le tocó en la vida a San Pablo, desde que es perseguidor de los cristianos hasta que da la vida por el Señor. Fíjense qué fuerte, ¿no? Bien, gloria a Dios. Esto de la identificación con los personajes bíblicos nos ayuda muchísimo, ¿no? Bien, otro punto más. En la convivencia con Cristo empezamos a hablar de los carismas, pero como dijo George recién, ¿no? George, San Pablo es un gran carismático. San Pablo no sabemos cómo hizo, pero que sin haber tenido experiencia de Jesús como los apóstoles, él se llamó apóstol porque sí que tuvo su propio encuentro con el Señor y una experiencia igual o mayor a la que tuvieron los 12 que convivieron con Jesús mucho tiempo, ¿no? Entonces, Saulo, no solo por ser ciudadano romano, por ser un judío instruido, por toda su formación, Saulo, o Pablo después, es un gran carismático. Realmente Dios lo ha dotado de un montón de carisma. Por lo tanto, en la convivencia con Pablo es el momento ideal para trabajar más los carismas que Dios nos ha dado. Es increíble, ¿eh? Salimos de la convivencia con Pablo realmente con esa fuerza que tuvo Saulo, ¿no? Esa fuerza y esas herramientas carismáticas, las herramientas que son los carismas para evangelizar, para enseñar, para llevar a los hermanos a la fe, para ejercer un ministerio de música, para ir a predicar, para ser catequistas en mi parroquia, para ofrecerme como misionero, para ir, qué sé yo. Salimos con todas esas herramientas que Dios nos quiere dar, ¿eh? Todos esos carismas. Muchos, cuando han hecho Pablo, me han dicho, la verdad, descubrí carismas que no sabía que tenía. Y claro, para eso es Pablo, para que vos puedas descubrir todos esos carismas que Dios te dio
pero todavía ni siquiera te diste cuenta que tenés. Es como si vas en el auto y no sabes que en el baúl del auto tenés un montón de herramientas para poder usar. Entonces se te rompió el auto y vos decís, no sé qué hacer. Claro, no sabés qué hacer porque no sabías que en el baúl del auto tenés todas esas herramientas. Bueno, Pablo, entre miles de frutos, nos hace descubrir cuáles son esas herramientas que tenemos en el baúl del auto, ¿no? Cuáles son esos dones que Dios nos ha regalado para el servicio en la iglesia, que por eso llamamos carisma, ¿no? Es impresionante. Otro tema que aprendemos en la conversación con Pablo es justamente a manejar ya un poquito más profundo las escrituras, porque vamos a dedicar a estudiar un poquito más, a leer la Biblia, a orar con la Biblia. No se olviden que aprendemos mucho más a orar con la Biblia, a trabajar con los textos, de manera especial con los textos del Nuevo Testamento, ¿no? De manera especial a manejar las cartas paulinas, a conocer la carta a los romanos, a Corinto, los Gálatas, a Éfeso, la carta a los filipenses, las cartas que Pablo hace a Tito, a Filemón, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo este corpus de cartas paulinas. Y realmente aprendemos a orar con la Biblia. Por supuesto, hay miles de cosas más. En Pablo aprendemos incluso una herramienta muy linda que la tienen en el canal de YouTube también, Soy Convivente, ¿no? Lo que es profundizar esto de el arte de estudiar en oración. Un gran aporte muy lindo de la convivencia con Pablo, ¿no? Aprender a... ¿Por qué? En la convivencia con Pablo vamos aprendiendo que en todos nuestros momentos tenemos que tener a Dios presente, ¿no? Porque cuando avancemos en las otras convivencias, vamos a ir creciendo en lo que ya en la convivencia con Cristo nos enseñaron. ¿Se acuerdan cuando hablamos de oración vital? ¿No? En convivencia con Cristo empezamos con la oración mental, pero ya en Pablo también avanzamos a lo que es la oración vital. Esto de ir dándonos cuenta que podemos hablar con Dios durante todo el día. Podemos tener a Dios presente todo el día. Cuando decimos Cristo, por ahí nosotros decimos, bueno, voy a hablar con Dios, voy a ir a misa, voy a hacer mi momento de oración. Pero ahora, ya en la convivencia con Pablo, empezamos a experimentar esto de la oración vital. A veces la gente me dice, Nico, salí de la convivencia con Pablo y resulta que ahora voy arriba del colectivo y me vienen ganas de hablar con Dios. Y por ahí estoy andando en bicicleta y me vienen ganas de hablar con Él. Y por ahí estoy caminando y me vienen ganas de hablar con Él. Antes no hacía eso, antes tenía que ir al templo para hablar con Él, antes tenía que ir a la misa para hablar con Él. En cambio ahora estoy entrando en una dimensión donde, como diría Santa Teresa, ¿no? Mientras lavo los platos, estoy hablando con Dios. Empiezo a tener a Dios presente. Bueno, esto lo vamos a seguir profundizando después en Pedro y de manera especial en la convivencia con María en adelante, ¿no? Cuando empecemos a ver la oración contemplativa. Pero ya aquí en Pablo profundizamos la oración vocal, la oración discursiva, la oración afectiva y fíjense algo más, que empezamos de a poquito a meternos en la convivencia con Pablo, aunque después la vamos a profundizar en Pedro, ¿no? Pero empezamos la oración de simplicidad. Empezamos el último grado de la oración ordinaria. Empezamos a darnos cuenta de la importancia del silencio, de buscar lo contemplativo. Empezamos, ¿no? Hay gente que hace la convivencia con Pablo y me dice, Nico, vos sabés que antes yo era de tener mucha vida social, me gustaba siempre estar con ruido, ponía música, estaba con un montón de gente, y resulta que ahora desde que hice Pablo, estoy buscando más momentos de intimidad. Me está empezando a gustar esto de estar en silencio, estar solito. Antes me iba a rezar el rosario a la parroquia, pero ahora me voy al sagrario y me quedo en silencio con el Señor ahí. ¿Ven? Estos son indicios de que estamos empezando a pregustar lo que es la oración contemplativa, que ya la vamos a ver en las otras convivencias. Bueno, hasta acá, ¿me siguen más o menos? ¿Ven? La convivencia con Pablo es un pasito más, pero al ser un pasito más, va a exigir de nosotros que después que hagamos la convivencia con Pablo, hagamos propósitos
para que las gracias que recibimos en la convivencia con Pablo no caigan a la basura, ¿sí? ¿Y cuáles son esos propósitos? Bueno, tenemos que profundizar más nuestra oración personal diaria, tener oración mental todos los días, un ratito, aunque sea 15 minutos. En Pablo ya es muy importante estar comprometidos, estar unidos a una comunidad. Si no tenías una comunidad, buscate una iglesia, una parroquia, sumate a la comunidad de convivencia con Dios, sumate a un grupo carismático. Es importante ya no estar solo en el camino espiritual, estar dentro de una comunidad, por supuesto, más crecida, que te permita a vos crecer más. Porque si no, se pierden las gracias, ¿eh? ¿Cuántos conozco yo que han hecho Cristo y que han hecho Pablo y que después se entibiaron, se enfriaron? Y uno dice, pero ¿qué te pasó? Si casi tocaste el cielo en la convivencia con Pablo, ¿qué pasó que tu vida dio un giro para atrás? ¿No? Y porque no perseveramos en la oración personal, en la vida comunitaria, en los sacramentos. Y hay una cosa muy importante aquí en Pablo. Ya una vez que hacemos Pablo, no podemos estar sin un acompañante espiritual. Eso es un gran fruto de la convivencia con Pablo, ¿no? La necesidad imperiosa de tener a alguien más crecido que yo, al cual pueda ir una vez por mes a hablar de mi crecimiento espiritual. Puede ser un sacerdote, puede ser una monja, puede ser un laico, pero tiene que ser alguien más crecido espiritualmente, alguien que me pueda guiar por los caminos que ya pasó él. Alguien que sepa lo que me está pasando ahora que hice Cristo, ahora que hice Pablo. Eso es muy importante, ¿no? Que conozca del proceso espiritual que vive un alma hacia la unión con Dios. ¿Ven? Es impresionante. Bueno, la convivencia con Pablo nos da muchos más frutos. Realmente, una de las cosas que yo quiero resaltar dentro de la dimensión carismática es el profundizar muchísimo todas las herramientas carismáticas que tenemos en la iglesia. Profundizamos lo que es la oración de liberación, porque justamente ustedes se acuerdan que en Cristo empezamos a darnos cuenta de la existencia del demonio, que el demonio es un ser real, pervertido, pervertidor, como decía Pablo VI, pero en la convivencia con Pablo, ustedes saben que Pablo es uno de los que más ha luchado con el demonio en su ministerio, ¿no? Entonces, recibimos en la convivencia con Pablo muchas más herramientas de demonología, por decirlo de alguna manera. Conocemos un poquito más qué es el demonio, cómo actúa, cómo podemos contrarrestar, ¿no? Entonces, crecemos en el discernimiento de espíritu. Ya en Cristo, como decía George, recibimos herramientas de consolación, de desolación, de buen espíritu, de mal espíritu, pero ahora en Pablo recibimos una luz especial para darnos cuenta. ¿Ven? Por ejemplo, una persona me decía, salí de Pablo y ahora me siento más astuto, me decía. Fíjense la palabra que usaba, ¿no? Me siento más astuto porque cuando se presenta un hermano para pelearme, enseguida yo me doy cuenta que detrás hay algo que no es de Dios para que yo caiga en esa pelea. Antes, cuando ni había hecho Cristo, yo caía como un salame, ¿no? Me peleaba, me enojaba. Y ahora me doy cuenta, estoy más astuto, más sabio, más prudente, más precavido. Ahora discierno más qué es lo que está pasando en mi familia, con mis hijos. Tengo como más luz, claro que tenés más luz, porque pasó el Señor limpiándote de tus heridas, limpiándote del pecado que te había oscurecido la visión. Entonces, claro, cuando Dios nos limpia, vemos más claro. Aquel que está siendo limpiado por Dios ve mucho mejor que el que está sumergido en el pecado. ¿Ven? Y además recibe más fuerzas, ¿no? Porque antes, en Cristo, por ahí caíamos más fácil en el pecado mortal. Pero ahora, después de Pablo, recibimos más fuerzas para no caer tan rápido en el pecado. ¿Ven? Incluso ya muchos en la convivencia con Pablo ya experimentan eso de dejar de caer en pecados graves. Entonces el camino espiritual ahora es otro. En vez de luchar para no cometer pecados mortales,
porque ya no los cometo, por ahí estoy empezando a luchar con todos esos pecados veniales que sí sigo cometiendo, ¿ven? Y que tengo que ir trabajando en el resto de las convivencias también. Eso es otro gran aporte de la convivencia con Pablo, ¿eh? ¿Alguien quiere aportar? Vamos, prendan el micrófono, aprovechen a aportar en este video. Todo suma. Bueno, gloria a Dios. Esta es una síntesis, ¿sí? Las convivencias tienen una riqueza enorme, una riqueza profundísima, ¿no? De doctrina, pero sobre todo de lo que vivimos en esos 6 días. La teoría la podemos aprender con el manual. Yo acá tengo, por ejemplo, ¿ven? El manual de la convivencia con Cristo, el manual de la convivencia con Pablo, ¿no? Uno acá tiene la doctrina, pero hay una cosa que no está en el libro, en los manuales que nos dan, que es la experiencia de Dios que yo tengo en esos 6 días. Y que se va profundizando, porque cuando yo entro en Cristo, muchos entramos en Cristo con la idea de un Dios lejano y de pronto lo descubrimos cerca. Pero en la convivencia con Pablo, vemos que Pablo se encuentra con Dios a cada rato. Es Pablo el que Dios mismo le abre el candado de la cárcel para que salga. Es Dios mismo el que con su providencia le consigue un montón de cosas, le protege la vida en el naufragio, y etcétera, etcétera. O sea, es Dios vivo, actuando concretamente. Bueno, cuando hacemos Pablo, nuestros ojos se empiezan a abrir y realmente nos damos cuenta de que Dios está más vivo y más actuando en nuestra vida de lo que nosotros pensábamos. ¿Ven? Y ahí empezamos a tomar el gustito, y vamos a lo de George, ahí le empezamos a tomar el gustito a ese Dios que habla a través de los hermanos. Me habla a través de lo que me pasa, me habla a través de lo que sucede alrededor mío, ¿ven? Un Dios que yo antes pensaba que estaba lejos, ahora de pronto lo empiezo a darme cuenta que está más cerca de lo que yo imaginaba. ¿Ven? Estas son las primeras semillitas de lo que va a ser el fruto después cuando hagamos la convivencia con la Trinidad y empecemos a darnos cuenta que nos podemos relacionar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en 3 maneras distintas, porque el Padre tiene su personalidad, porque el Hijo tiene su personalidad y porque el Espíritu tiene su personalidad. Fíjense qué lindo, ¿no? Vamos creciendo de a poquito. George, te escuchamos, dale tu aporte. Sí, me gustó mucho eso que decís, que estoy ansioso de conocer el tema de la Trinidad por esta personalidad, que ya lo habías mencionado el otro día, pero bueno, me falta todavía. No, el aporte de Pablo que quiero hacer, que por ahí no lo dijiste vos, que me parece muy, muy importante, es primero que Pablo realmente se muestra muy humano. Es fácil identificarse con Pablo porque él se muestra pecador, él se muestra como un aborto, él se muestra como el que cae, como el que tiene ese aguijón. O sea, es fácil entender a Pablo y comprender que si Pablo pudo, uno tiene que poder, ¿sí? Eso a mí me encantó de Pablo. Y sobre todo de Pablo aprendí algo que nos enseña a evangelizar con sencillez, porque en definitiva Pablo se enfoca, por lo menos así lo descubrí yo, en que no tenés que transformarte en gran cosa para salir a evangelizar, solamente tenés que entregarle al Señor esto, poco y nada que sos, y dejar que Él actúe a través tuyo. O sea, es esa posibilidad de ser instrumento, ¿sí? Y que San Pablo lo deja tan claro. O sea, cuanto más porquería somos, más es la acción de la gracia. Que eso en Pablo se ve, y sobre todo, que a pesar de ser alguien que parece tan solitario, se enfoca muy fuertemente en las comunidades, ¿sí? Cosa que yo no tenía noción, lo de que dijiste hace un rato, esto de sentir la necesidad de permanecer en una comunidad. Yo lo comencé a sentir desde Pablo, porque siempre deambulé, y ahora tengo más una idea de comunidad después de Pablo. Pero sobre todo esta idea de no me tengo que
transformar en un gran predicador o en un gran... No, tengo que aprender a lo que tengo hoy, eso se lo entrego. Y con eso al Señor le basta para evangelizar al otro. ¿Sí? Esa simpleza de Pablo la aprendí en esta convivencia. Que Bueno, no la entendía así, me encantó a mí. gloria a Dios. Bueno, fíjense esto, ¿no? Cuando después hagan, por ejemplo, la última, la convivencia con Dios amor, y vean, por ejemplo, qué distinto piensa un principiante de un crecido, por ejemplo, en el tema de evangelizador, ¿no? Cuando uno hace Cristo, empieza a ser Pablo, el que está comenzando, ¿no? Su objetivo es evangelizar. Uno quiere hacer cosas para que otros se conviertan. Pero cuando uno va creciendo, en vez de estar preocupado por evangelizar, que está bien, ¿no? La preocupación cambia por estar preocupado por hacer la voluntad de Dios. Fíjense, hay un cambio, ¿no? Que tiene que ver incluso con lo que pasa en la oración ordinaria y lo que pasa en la oración contemplativa, ¿no? Nosotros, no es tema de este taller, pero ustedes van a ver que de manera especial en la convivencia con Cristo, en la convivencia con Pablo y en la convivencia con Pedro, se ven estos 4 grados de oración ordinaria, ¿no? Y después en la convivencia con María y las siguientes, se ve los grados de oración contemplativa. Y la diferencia que hay entre la oración ordinaria y la oración contemplativa es la misma diferencia que hay entre, diríamos nosotros, la ascética y la mística en la teología. ¿Qué estoy diciendo? En la oración ordinaria, cuando uno va creciendo en su camino espiritual, lo primero que hace es poner de sí, de su voluntad para encontrarse con Dios, ¿no? Cuando yo hago oración vocal, cuando yo hago oración discursiva, cuando yo hago oración afectiva o cuando hago oración de simplicidad, los primeros 4 grados de oración ordinaria, ¿no? En cualquiera de esos grados soy yo el que me quiero encontrar con Dios. Entonces, ¿qué hago? Pongo mi cola en la silla y me quedo ahí 15 minutos o 20 minutos por día porque te digo, Señor, yo me quiero encontrar con vos, te amo, te quiero encontrar, quiero enamorarme, quiero que robes mi corazón. En esta etapa espiritual, fíjense ustedes, yo pongo todas mis fuerzas para encontrarme con Dios. Esto es oración ordinaria. ¿Ven? Pero después la forma de oración cambia, porque después entramos en los grados de oración contemplativa. Es decir, en los grados de oración contemplativa, mi fuerza no está en encontrarme con Dios, porque en los grados de oración contemplativa es Dios el que comienza a manifestarse en mi vida. Entonces mi fuerza está simplemente en ser dócil a la voluntad de Él. Fíjense qué diferencia. La ascética es la disciplina espiritual en donde uno por sus propias fuerzas va buscando a Dios, ¿no? Hago ayunos para Dios, rezo para encontrarme con Dios, voy peregrinando por Dios, voy haciendo lo que hago por Dios. En cambio, en la mística, simplemente yo me dejo obrar por Dios. Que el Señor haga lo que quiera en mí. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, en la segunda parte, la vida contemplativa, el secreto no está en hacer, sino en responder a la gracia, en ser dóciles a lo que Dios quiere, no a lo que yo quiero. ¿Me siguen en esto? Por eso hay un cambio muy grande. Eso se ve al final de la serie de convivencias, cuando vemos un poquito, ¿no?, la diferencia entre los principiantes y los crecidos, ¿no?, en distintos temas, ¿no? Por ahí uno dice, el principiante quiere evangelizar, el crecido quiere hacer la voluntad de Dios. Es distinto, porque se supone que el crecido ya tiene un encuentro más íntimo con Dios. Entonces, cuando uno está más íntimo con Él, lo primero que le dice es, que se haga tu voluntad, Señor. ¿Qué querés? ¿Qué querés para mí? Antes, cuando yo era principiante, no intimaba con Dios. ¿Me siguen? Es como, por ejemplo, si yo no conozco al Papa Francisco, yo no sé muy bien lo que él quiere. Él quiere que yo evangelice. Entonces, bueno, yo empiezo a hacer cosas que más o menos uno piensa que él quiere, ¿no? Vamos a hacer un grupo de oración, vamos a evangelizar. Pero si yo voy acercándome al Papa Francisco, por poner un ejemplo,
y en un momento tengo un momento de intimidad ahí y lo veo cara a cara al Papa Francisco, el Papa Francisco me va a decir, Nico, yo quisiera que vayas a misionar, qué sé yo, al África. Entonces ahí no voy a hacer lo que yo quiero, sino que la gracia va a estar en responder a eso que siento que Dios me está pidiendo. ¿Se entiende este ejemplo? Eso pasa en la vida espiritual. Cuando uno no conoce a Dios, es propio de los principiantes esto, ¿no? El querer hacer cosas por Dios. Pero cuando uno va intimando con Dios y va afinando el oído a lo que Dios me va pidiendo, ya el comportamiento es otro después. En los grados más profundos, uno está atento a lo que querés, Señor. ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? ¿Ven? Gloria a Dios. Bueno, ¿algún aporte más? Fíjense qué lindo. Este pequeño video era para eso, era para entusiasmarnos a hacer la comienza con Pablo. Y si no hicimos Cristo, hacer Cristo y después hacer Pablo. Y después seguir, porque esto que acabo de mencionar, que recibimos en Cristo y en Pablo, créanme, es un porotito así chiquito si lo comparamos con las gracias que Dios nos tiene preparados cuando hagamos la convivencia con Pedro. Piense que le vamos a dedicar a Dios otros 6 días de nuestra vida a través de la vida de Pedro. Y después cuando hagamos la convivencia con María, le vamos a dedicar otros 6 días con las gracias que Dios nos va a dar a través de la Santísima Virgen. Y después el Espíritu 6 días, y después la Trinidad 6 días, y después Dios amor. O sea, fíjense el proceso de crecimiento espiritual. Esto no se logra con retiro de un día. Esto no es una misa de un ratito. Esto no es un retiro de un sábado y domingo. Las convivencias son retiros profundos que uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a disponer de 6 días? Tengo mi familia, mis hijos, mi trabajo. Yo les insisto, vale la pena. Incluso vale la pena agarrar 6 días de tus vacaciones y decir, tengo 15 días, 6 se los voy a dedicar al Señor. Sí, ¿y saben por qué vale la pena? Porque la sanación que vas a recibir, las herramientas de discernimiento que vas a tener, la luz que vas a tener en tu inteligencia, la fuerza que vas a tener en tu voluntad, lo valen. Porque vas a cambiar tu vida, vas a cambiar la forma de tomar decisiones, vas a poder resolver cosas que antes no resolvías, vas a aprender a ser feliz, vas a aprender a no estar en relaciones tóxicas, a liberarte de esclavitud. O sea, vas a recibir tanto, que como dice la Escritura, si ves que está el tesoro en ese campo, vale la pena vender todo para comprar ese terreno que tiene el tesoro escondido. Vale la pena, vale la pena. Cerremos un minutito los ojos para terminar este taller. Te vamos a dar gracias, Señor. Gracias por todo lo que compartimos en esta noche. Ojalá los que estén viendo este video se entusiasmen para hacer la comienza con Cristo y después hacer la convivencia con Pablo y después seguir con esta escuela de espiritualidad tan hermosa que hemos descubierto todos los que hemos hecho convivencias. Jesús, seguí derramando el espíritu que derramaste en San Pablo en nosotros. Que podamos crecer y que, ¿por qué no?, nosotros también podamos decir algún día, somos tus apóstoles, Señor. Nosotros también somos tus apóstoles. Danos la gracia para que así sea. Amén.